Hola, ¿qué tal alumnos de primer año? Me da mucho gusto verlos nuevamente en esta semana. Comenzamos con nuestra clase de artes visuales. Y la clase pasada hablamos acerca del arte como reflexión social, en especial con el tema de la deforestación. Vimos algunas imágenes y sus diferencias del Dr. Iain Woodhouse, que hizo algunos cambios en algunas obras muy famosas para que viéramos el impacto de la deforestación. Pero en esta semana vamos a cambiar un poquito el sentido de este tema. Continuamos con el arte como reflexión social, pero en este caso vamos a hablar acerca de las especies en peligro de extinción. Así que una vez dicho esto, comenzamos con el tema de clase. Y como ya lo mencionamos, otro de los problemas que han inspirado la creación de obras de arte es el de la extinción de especies. Esto significa la desaparición total de especies animales o vegetales de los continentes u océanos de la Tierra, debido a causas naturales o por la acción del ser humano. Y bueno, existen diferentes artistas que han decidido crear obras para hacer conciencia sobre este problema. En este video de clase vamos a hablar acerca de dos de estos artistas. Y primero vamos a comenzar a hablar por el reconocido y polémico Andy Warhol. Y para hacer una reflexión sobre el impacto que tiene la extinción de especies, Andy Warhol decidió crear una serie de 10 serigrafías de animales en peligro de extinción, dentro de las cuales se encuentran el elefante africano, la cebra real, el rinoceronte negro, el panda gigante, el orangután, la mariposa espellería, el tigre siberiano, el borrego cimarrón, la rana arbórea del yermo y el águila calva. Estas están representadas a través de colores brillantes y el estilo característico de este autor, utilizando una expresión un tanto fatalista para crear una tensión en el espectador, con la finalidad de contrastar el arte con la realidad de estas especies. Y esto lo podemos ver en las líneas que causan un poco de ruido en los contornos de las formas que tienen estos animales, al igual que con los colores con los que estos son representados. Ahora vamos a hablar sobre otro artista, y él es Bruce Clements, quien creó un grupo de esculturas de especies en peligro de extinción, tanto de flora como fauna en Sudáfrica, con la finalidad de que el público reconociera cuáles son las especies que se encontraban en peligro de extinción. Y en este caso comenzó con la golondrina azul. Aquí tenemos una imagen de su obra y también una imagen de la especie real. Además, esculpió a los 5 grandes, como el rinoceronte, el búfalo, el león, el leopardo y el elefante. Su propósito fue vender esas piezas artísticas y donar el 50% para utilizar esas ganancias para la protección de esas especies. Como el rinoceronte, hay muchas otras especies que se encuentran en peligro de extinción, pero que al no ser tan famosas o reconocidas, muchas personas no se dan cuenta de la situación en la que se encuentran estas especies. Bruce Clements comenta que es un privilegio poder apreciar a estas especies en sus hábitats naturales, y hacerlo mediante una de sus esculturas puede ser probablemente la única forma de hacerlo en el futuro cuando estas especies lleguen a extinguirse, ya que varias de las especies que él esculpió no han sido esculpidas por otras personas. Bruce Clements desarrolló su proyecto con el Fondo para la Vida Salvaje de África Austral, quien publicó que hay más de 100 anfibios, 295 mamíferos, 841 aves y 41.769 plantas en peligro de extinción. Desafortunadamente, algunas especies como el rinoceronte negro y el dodo ya se han extinguido, mientras que muchas otras siguen siendo amenazadas, como el orangután, que perdió aproximadamente el 50% de su población en la década pasada. Y una vez terminado el tema de clase, hablaremos sobre la tarea de esta semana. Y en esta semana la tarea está súper interesante. Actividad 1. Vamos a leer un poquito sobre lo que está en nuestro libro, en nuestra página 78 y 79, sobre lo que acabamos de hablar en este video de clase, y vamos a subrayar lo que nos parezca lo más importante. Súper sencillo. Y aquí viene lo interesante. Actividad 2. Vas a elegir alguna especie en peligro de extinción o tal vez extinta, y vas a realizar con tu material de pintura una obra sobre esa especie, así como lo hizo Andy Warhol.
que hizo algunas pinturas sobre esas especies, tú lo vas a hacer. No lo vamos a hacer como Bruce Clements porque es un poco más complejo realizar una escultura, pero vamos a utilizar la pintura como medio para reflexionar sobre estas especies en peligro de extinción. Y aquí te van algunas recomendaciones sobre especies que puedes tomar como referencia para hacer tu obra. Puedes elegir animales en peligro de extinción de otros países, como el panda, el tigre blanco, el oso polar, el leopardo de las montañas, el rinoceronte o el delfín rosado. O puedes elegir especies en peligro de extinción de nuestro país, de México, como el ajolote, el jaguar, el quetzal y el dragoncito azul. Son solo algunos ejemplos, no tienes que elegir sobre los que yo te dije, igual puedes investigar si gustas y elegir otro animal de tu preferencia. Recuerda utilizar un papel grueso como la hoja opalina para que puedas realizar sin problema tu pintura y tu hoja no se vaya a romper. Este será tu momento para reconocer alguna especie en peligro de extinción que te guste mucho, o tal vez tu animal favorito es una especie en peligro de extinción. Lo puedes plasmar en esta obra que vas a hacer con tu material de pintura. Y como actividad 3 vamos a realizar algo muy sencillo, que van a ser 5 preguntas acerca de la obra que realicé. Y en este caso la pregunta número 1 es: ¿qué especie en peligro de extinción elegí? Pregunta número 2. ¿De dónde es originaria? Pregunta número 3. ¿Qué formas y colores tiene? Pregunta número 4. ¿Por qué es importante seguir conservando las especies en peligro de extinción? Y pregunta número 5. ¿Qué artista creó una serie de 10 serigrafías sobre especies en peligro de extinción? La siguiente semana estaré muy emocionado de recibir todas sus obras y poder ver lo que hicieron. Sé que tienen mucho talento porque lo he visto en trabajos anteriores de ustedes. Solo hay que concentrarse, elegir una especie que me guste, plasmarla en un dibujo al inicio y después empezar a agregar la pintura y dejarme llevar, ¿sí? No te preocupes porque salga exactamente como te la imaginas. Sé creativo, hazlo a tu manera. Probablemente no consideres el arte de Andy Warhol como algo muy bonito, muy hermoso. Tienes que hacerlo a tu estilo. Y bueno, eso es todo por esta semana de clases. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos con otro video de clase de artes visuales la siguiente semana. Chao.